Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde las noticias del Corazu Superíndice 3N y los salseos del mundo del espectáculo se cocinan a fuego lento y se sirven bien calientes. Hoy prepárense porque lo que les traigo es sencillamente una bomba. Lo han leído bien en el título y su copyright que es tú, tan emocionados como yo. Hoy vamos a hablar de Ande y Kerem. De ese romance que nos robó Superíndice 3 el aliento, de esa química que traspasaba la pantalla, de esa pareja que nos sacó a creer en el amor verdadero, y de la posibilidad, seu más menos horas y seu más menos hores de una reconciliación. Antes de que me lancen tomates, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, si les gusta el chisme jugoso y la información Superíndice 3N de primera mano, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. No se perderú ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora vamos al meollo del asunto. Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Solo sus nombres evocan imágenes de besos robados, miradas intensas y una complicidad que parecua indestructible. Su romance, nacido en los sets de grabación Superíndice 3N de Senú con diéresis al cap, conquistó Superíndice 3 nuestros corazones. No era solo la historia de amor de Eda y Serkan, era algo algo real, algo palpable. Los veíamos reír, viajar, apoyarse mutuamente, eran la pareja perfecta. Por eso cuando anunciaron su separación Superíndice 3N, el golpe fue duro, durísimo. El fandom entero se sumió Superíndice 3 en la tristeza, y muchos, como yo, nos negamos a creer que el cuento de hadas había terminado. Pero, ¿realmente terminó Superíndice 3? Esa es la pregunta del millón Superíndice 3N, y la que vamos a intentar responder hoy. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación Superíndice 3N han ido creciendo como la espuma. ¿De du Superíndice 3 de vienen estos rumores? Bueno, la cosa es que varias fuentes cercanas a la pareja han dejado caer pistas muy jugosas. Por un lado, se dice que Ande y Kerem han estado manteniendo contacto en secreto. Su copyright, suena a película de espoas, pero parece ser la verdad. Al parecer, a pesar de la separación Superíndice 3N, nunca dejaron de preocuparse el uno por el otro. Mantuvieron una comunicación Superíndice 3N discreta, lejos de los focos y la presión Superíndice 3N mediática. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, ambos han estado solteros desde su ruptura. Ni Ande ni Kerem han sido vistos con nadie al menos no de forma oficial y confirmada. Esto podrá significar dos cosas, o bien ambos son muy buenos guardando secretos, o bien, simplemente, ninguno ha podido olvidar al otro. Yo sinceramente me inclino por la segunda opción Superíndice 3N, el amor verdadero es difícil de olvidar, muchachos. Ahora, vamos a analizar las pruebas. Primero, las redes sociales. Su copyright que puede sonar superficial, pero en el mundo de las celebrities, las redes sociales son un campo de batalla. Y AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Tanto Ande como Kerem han estado dando likes a publicaciones que, digamos, tienen un cierto tono nostálgico. Fotos antiguas de ambos juntos, comentarios de fans que expresan su deseo de verlos de nuevo, pequeño más menos os gestos que podrán ser interpretados como un guiu más menos o una seu más menos al de esperanza. Segundo, las fuentes cercanas. Como les dije antes, varias personas del entorno de la pareja han dejado caer pistas. Un amigo en común insinuó Superíndice 3 en una entrevista que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Otro en un mensaje privado me dijo que la llama del amor nunca se apagó Superíndice 3 por completo. Esto es emocionante que el final de una telenovela. Tercero, y AQ viene la bomba grande, se rumorea que Ande y Kerem han sido vistos juntos en secreto. Su copyright, esto es para infartarse. Al parecer, han estado teniendo citas discretas en lugares apartados, lejos de las maras y los paparazzi. Un testigo anu Superíndice 3 Nimo asegura haberlos visto cenando juntos en un restaurante en Estambul, con una actitud lida y cariu más menos osa. Otro afirma haberlos visto paseando por la playa, tomados de la mano, como en los viejos tiempos. Ahora, antes de que salgan corriendo a celebrar, quiero ser cautelosa. Todos estos son rumores, indicios, pistas, nada es confirmado al 100%. Podrá ser que todo esto sea una ilusión Superíndice 3N, un espejismo creado por nuestro deseo de verlos juntos de nuevo. Pero sinceramente creo que hay algo
Creo que hay fuego bajo las cenizas, que el amor entre Andy y Kerem sigue vivo, aunque sea de forma latente. ¿Por qué copyright creo esto? Porque su conexión superíndice 3n era evidente. No era solo una cuestión superíndice 3n de atracción superíndice 3n física, era algo profundo, algo espiritual. Se entendían con una mirada, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se rehuían de las mismas cosas. Eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Y aunque la vida a veces nos pone obstáculos, creo que el destino siempre encuentra la forma de unir a las personas que se aman. Pero ¿Q copyright fue lo que les separó superíndice 3 en primer lugar? A Q es donde las cosas se ponen un poco turbias. Se rumorea que la presión superíndice 3 en medio tica fue uno de los factores clave. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgados y criticados por cada uno de sus movimientos, puede ser agotador. Además, sus apretadas agendas profesionales también copyright n pudieron influir. Ambos son estrellas en ascenso con compromisos y proyectos en diferentes partes del mundo. Mantener una relación superíndice 3n a distancia, con poco tiempo para verse, puede ser muy difícil. Otro rumor apunta a que hubo diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se dice que Andy quería centrarse en su carrera, mientras que Kerem estaba interesado en formar una familia. Pero sinceramente creo que estos son solo rumores. Nadie sabe realmente lo que pasó superíndice 3 entre ellos, excepto ellos mismos. Lo importante es que al parecer, ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que quieren y lo que necesitan. Y parece que después copyright de todo este tiempo, han llegado a la conclusión superíndice 3n de que se aman y de que quieren volver a intentarlo. Ahora, ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? Si los rumores son ciertos, creo que la reconciliación superíndice 3n es inminente. No me extraña más menos a verlos juntos en un evento público en las superíndice 3 semanas, o incluso que anuncien su regreso a Trabu Copyright de sus redes sociales. Será el bombazo de la más menos o sin duda. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante respetar su privacidad y darles espacio para que resuelvan sus problemas a su manera. La presión superíndice 3 en medio tica puede ser muy perjudicial, así que es importante que les dejemos respirar y que no les juzguemos. Al final del día, lo que importa es que sean felices. Si encuentran la felicidad juntos, genial. Y si no, también copyright n. Lo importante es que sigan sus corazones y que hagan lo que les haga sentir bien. En resumen, amigos míos, hoy hemos analizado a fondo los rumores de reconciliación superíndice 3n entre Andy y Kerem. Hemos visto las pruebas, las pistas, las fuentes cercanas, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, aunque nada estuvo confirmado al 100%, hay muchas razones para creer que el amor entre ellos sigue vivo. La presión superíndice 3n medio tica y las agendas profesionales pudieron separarlos en el pasado, pero parece que ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Si los rumores son ciertos, la reconciliación superíndice 3n es inminente, y podríamos verlos juntos de nuevo muy pronto. Gracias por acompañarme más menos arme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan entretenido tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n, ¿creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos, o creen que es solo una ilusión superíndice 3n? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir Trayu Copyright dándoles las últimas noticias y los salseos jugosos del mundo del Spectrum culo, hasta la superíndice 3 sima, mis chismosos favoritos, y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún no hemos terminado. La cosa es tan jugosa que tenemos que profundizar Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién no quiere saber hasta el último detalle de este posible regreso? Y es que la historia de Andy y Kerem es mucho que una simple relación superíndice 3n de cuento de hadas. Es una historia de amor real, con sus altibajos, sus presiones y sus desafíos. Y como en toda buena historia, las segundas oportunidades siempre son bien recibidas. Vamos a desgranar un poco esos rumores.
Aquello del contacto secreto, por ejemplo, es algo que me tiene particularmente intrigada. Según mis fuentes, ese contacto se mantuvo a través copyright S de mensajes discretos, llamadas a altas horas de la noche y, en ocasiones, incluso videollamadas. Imaginen la escena. Ambos, cada uno en su rinku superíndice 3n del mundo, recordándose, echándose de menos, compartiendo sus inquietudes y sus alegrías. ¡Ay, el amor! Y hablando de lugares apartados, el restaurante en Estambul donde supuestamente fueron vistos cenando juntos es un local pequeño más menos o con encanto, conocido por su discreción superíndice 3n y su ambiente romántico. Se dice que reservaron una mesa en una esquina alejada, con poca luz, para evitar ser reconocidos. Pero claro, en esta profesión superíndice 3n, es casi imposible pasar desapercibido. Un camarero fan confeso de la pareja, fue quien filtró superíndice 3 la información superíndice 3n a uno de mis contactos, y aquí estamos compartió copyrightándola con ustedes. En cuanto al paseo por la playa, se rumorea que fue al amanecer, cuando la playa estuvo casi desierta. Caminaron por la orilla, tomados de la mano, contemplando el mar. Se dice que Kerem le recitó superíndice 3 un poema a Ande, uno que había escrito para ella durante su relación superíndice 3n, allí, copyright romántico. Pero no todo es color de rosa. También copyright N hay quienes dicen que la reconciliación superíndice 3n es simplemente una estrategia de marketing, una forma de revivir la popularidad de ambos y de generar titulares. Por favor, no subestimen mi inteligencia ni la suya. Yo creo firmemente que hay algo muy profundo que una simple estrategia publicitaria. El amor entre Ande y Kerem es real, y se nota. Y es que, a ver, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y eso no se puede fingir, muchachos. Eso se siente. Pero volvamos a los motivos de la separación superíndice 3n. La presión superíndice 3n medio tica es un factor muy importante. Imaginen ser perseguidos por los paparazzi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Imaginen que cada uno de sus movimientos sea analizado, juzgado y criticado. Imaginen tener que dar explicaciones de todo lo que hacen y de todo lo que dicen, es agotador. Además, sus agendas profesionales son muy exigentes. Ambos son estrellas internacionales, con compromisos en diferentes partes del mundo. Mantener una relación superíndice 3n a distancia, con poco tiempo para verse, es muy difícil. Requiere mucha comunicación superíndice 3n, mucha confianza y mucho compromiso. Y a veces incluso con todo eso, no es suficiente. Y luego los rumores sobre sus planes de futuro. Se dice que Ande quiere centrarse en su carrera y que Kerem estaba muy interesado en formar una familia. Pero a ver, seamos realistas, ¿quién sabe lo que realmente querían en ese momento? Las personas cambian, los planes cambian, las prioridades cambian. Y lo que era importante ayer puede no serlo hoy. Lo importante es que al parecer, ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que quieren y lo que necesitan. Y parece que después copyright S de todo este tiempo, han llegado a la conclusión superíndice 3n de que se aman y de que quieren volver a intentarlo. Pero ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? Si los rumores son ciertos, creo que la reconciliación superíndice 3n es inminente. No me extraña más menos a verlos juntos en un evento público en las superíndice 3 y más semanas, o incluso que anuncien su regreso a Trabu copyright S de sus redes sociales. Será el bombazo de la más menos o sin duda. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante respetar su privacidad y darles espacio para que resuelvan sus problemas a su manera. La presión superíndice 3n medio tica puede ser muy perjudicial, así que es importante que les dejemos respirar y que no les juzguemos. Y a les va mi teoría personal, creo que Ande y Kerem se tomaron un tiempo para crecer como personas, para madurar y para entender lo que realmente quieren en la vida. Se dieron cuenta de que se echaban de menos, de que se amaban y de que no querían estar el uno sin el otro. Y decidieron darse una segunda oportunidad. Y es que, a ver, el amor verdadero es difícil de encontrar. Y cuando lo encuentras, tienes que luchar por él. Tienes que superar los obstáculos, las presiones y los desafíos. Tienes que estar dispuesto a ceder, a comprometerte y a perdonar.
Y creo que Ande y Kerem N dispuestos a hacer todo eso. Así que mis chismosos favoritos, prepúrrense, porque creo que estamos a punto de presenciar una de las reconciliaciones esperadas del mundo del Spectrum culo, y yo estar copyright AQ para conturselo todo. Ahora CU copyright denme ustedes, CU, L es su teoría sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem, ¿creen que volveru, N a estar juntos, o creen que es solo una ilusión superíndice 3N? Dejen sus comentarios AQ abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal, asu me ayudan a seguir trayu copyright dándoles las últimas noticias y los salseos jugosos del mundo del Spectrum culo, hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos, y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, o lo construye.